Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas que nos escuchan en todas partes donde llega este video. Sea buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar en donde usted se encuentre. Dios bendiga su vida, su familia en estos días en que lo más valioso que podemos nosotros tener es la bendición del Señor. Así que paz sea multiplicadas a cada uno de ustedes y la bendición del Señor sea de una manera grande y abundante, y resplandezca la luz del Señor sobre cada uno de ustedes en donde estén y en cualquier lugar o cualquier situación en que esté pasando. Ahí está el Señor con usted. Queremos compartir una palabra que está en el libro de Lucas. Hoy vamos a hablar del tema: como fue en los días de Noé, así también será. Y vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Hoy vamos a hablar sobre el tema: como fue en los días de Noé, así también será. Vamos a introducir diciendo quién era Noé, porque estamos hablando de los días, como fue en los días de Noé. Es importante saber quién era Noé. En Génesis 6 vamos a encontrar que Noé, cuando tenía 500 años de vida, porque en esos tiempos la gente vivía muchos años, y en el caso de Noé, a los 500 años él engendró a Sem, Can y Jafet, sus hijos. Y dice que el diluvio comenzó cuando él tenía 600 años de vida. Entonces vamos a decir que según Génesis 5:32, ahí menciona que Noé tenía 500 años cuando tuvo a Sem, Can y Jafet. Y en Génesis 6, del 18, 6:18, vamos a leer la palabra del Señor. En el 6:18 dice la Biblia: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Vemos importante que Noé tenía ciertas características, y por esas cierta identidad, cierto carácter, cierta personalidad, y por eso pues el Señor decidió hacer con él un pacto en el que pues fue salvo él y su familia cuando vino el diluvio en los días de Noé, y fueron destruidos todos, a excepción de Noé y su familia. Pero es importante ver, además que Noé, dice según el versículo 21 y 22, que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. O sea que Noé era alguien obediente, ¿verdad? A la voluntad del Señor. Y es importante también conocer, según dice Génesis, que Noé era un varón justo, ¿verdad? Era un varón justo. Dice que él era un varón justo que dice según el versículo 9 del capítulo 6: estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Vea qué maravilloso, qué importante que Noé tenía cierta identidad, cierta forma de ser. Era un varón justo, era un varón perfecto en sus generaciones. ¿Por qué? Porque los demás no era como los demás. Él era justo, él caminaba con Dios y obedecía la voluntad del Señor. Entonces él era alguien pues particular en ese sentido. Y Génesis 7:6 dice de que era en 600 años Noé cuando el diluvio vino sobre la tierra.
Ahora vamos a, ya que hablamos de Noé, ¿verdad? Y quién es o quién fue Noé, vamos a hablar del primer punto de este día. ¿Qué acontecimientos mundiales ocurrieron en los días de Noé? Dice, según Génesis 6, 5, 8, de que uno de los acontecimientos mundiales que pasó en los días de Noé, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia por lo que Noé era, ¿verdad? Era distinto. Y por eso fue salvo él y su familia. Pero antes de hablar de qué fue salvo Noé, vamos a remarcar los acontecimientos que pasaron en los días de Noé, porque el tema es, como en los días de Noé, así también será. Y para saber qué es lo que va a ser, o qué es lo que está pasando hoy, ¿verdad? Porque el será de antes, cuando fue escrito este texto, es hoy, ¿verdad? Es el actual, el tiempo actual. Entonces, ¿qué acontecimientos mundiales van a pasar en la actualidad, tanto como fue en los días de Noé? Primero, que Dios vio la maldad que abundaba en la tierra. Dice que era mucha la maldad y que los pensamientos del hombre solo era la maldad. Hoy en día, si yo le pregunto a usted, ¿hay maldad en los hombres de la tierra? Usted me va a decir, sí, claro que sí hay. Y está en lo cierto. Es una evidencia de que lo que está pasando hoy es lo mismo que pasó en los días de Noé. Por eso estamos viendo que esos acontecimientos mundiales que están pasando hoy es como fue también en los días de Noé. Otro es que la tierra era habitada por personas violentas y corruptas. Según Génesis 6, 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. O sea que las personas que habitaban en los días de Noé eran gentes corruptas y llenas de violencia. Y dice el verso 11 que Dios miró la tierra y estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. O sea que ya estamos viendo que eran acontecimientos mundiales. Había violencia, había corrupción y había maldad en los hombres. Y entonces Dios le dijo a Noé, según el versículo 13, Dios pues dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. No es que Dios quería, a causa de la misma maldad, violencia y corrupción. Entonces, he aquí yo los destruiré con la tierra. Si hoy vemos y nos hacemos un autoexamen a nosotros y a la humanidad, yo le pregunto, en los tiempos actuales, ¿hay violencia? Sí. De hecho, es de lo que se quejan los gobiernos, es de lo que se quejan las naciones, de la violencia, y más aún en nuestros países de América. Y si hablamos de otra cosa que dice aquí, que es corrupción, porque estaban corrompidos y había maldad. Si nos hacemos un examen de 3 preguntas, ¿hay violencia en la tierra hoy? Sí. ¿Hay corrupción en la tierra hoy? Sí, es una de las cosas que más nos quejamos todos, de gente corrupta que solo se dedica a hacer corrupción. Y si decimos, ¿y hay maldad en los pensamientos del hombre? Todo, sí, check. O sea que aplazada la tierra, la humanidad hoy en día, tal como fue en los tiempos de Noé. Y Dios en aquellos tiempos, mundialmente, Él vino y dijo que iba por la violencia, corrupción y maldad de todos, iba a destruir la tierra. Pero otro acontecimiento en los días de Noé fue que el versículo 14 le dice a Noé, hazte un arca de madera, ¿verdad? Hazte un arca de madera, porque en esa arca iba a
ser salvo él y su familia. ¿Por qué? Por lo siguiente, verso 17, aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, tremendo, hermanos. Miren lo que dice que pasó en ese tiempo de los días de Noé. Vino un diluvio porque la maldad, la violencia y la corrupción causó en que fueran destruidos todos, ¿verdad? Porque Dios le dolió haber creado al hombre con un amor tan grande, con un propósito grande, y pues el hombre se llenó de maldad, violencia y corrupción. Y eso que pasó en los días de Noé, estamos hablando de hace miles de años. La época de Noé data, hermanos amados, antes de Abraham, ¿verdad? Se pudiera pensar, amados hermanos, según la Biblia, que si Adán fue 4000 años antes de Cristo y Abraham 2000 años antes de Cristo, pudo andar la época de Noé ahí entre los 4000 a 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? En ese periodo. Y esos acontecimientos mundiales, porque fue destruida toda la tierra y ya lo vamos a ver, solo Noé fue salvo y su familia. Y dice que de Génesis 5:32, que Noé tenía 500 años, a Génesis 6, en donde Noé ya tiene 600 años cuando ocurre el diluvio. ¿Qué pasó en esos 100 años? ¿Verdad? ¿Qué aconteció mundialmente en esos 100 años? Pues Dios ordenó construir el arca, que es lo que acabamos de leer, y Noé empezó la construcción del arca. Y según segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, su familia, ¿verdad? Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vea que siempre Dios tiene un plan, y ese plan era salvar a los que sí andaban en justicia. Noé y su familia eran los únicos, lamentablemente. Pero todos los impíos, todos los que no obedecieron, todos los que no creyeron al anuncio, ¿verdad? ¿A cuál anuncio? Dice Pedro que Noé era un pregonero. Y la palabra pregonar es anunciar. Y todo lo que Noé, si era un pregonero, él anunciaba. En esos 100 años que él estuvo construyendo el arca, me imagino que mucha gente, dice la Biblia en el texto que leímos, comían, bebían, se casaban y viendo construir aquella arca. Pero ellos seguían, no se detenían en sus planes, que estaban tan cómodos como estaban. Y Noé, siendo un pregonero, les decía: estoy construyendo un arca, viene un diluvio a la tierra por la maldad, la corrupción y por toda la violencia que el mismo ser humano ha provocado, y Dios ha dicho que viene un diluvio. Imagínense, la gente no paró de sus planes que tenían, ¿verdad? Y aún así el diluvio llegó, pero la gente no escuchó al anuncio que pregonaba Noé. Y ese fue un acontecimiento que pasó en los días de Noé. Si nosotros comparamos hoy, hay pregoneros, hay predicadores, hay predicadoras, hay iglesias. La iglesia de Cristo está predicando, muchos de ellos todavía desde sus casas predican la palabra. Y durante muchos años han pasado, hermanos amados, miles de años, desde los tiempos de Noé, desde los tiempos de Cristo incluso hasta la época de hoy. Y ya 2020 años y se ha pregonado, se ha predicado el evangelio de Jesucristo, y la gente sigue en sus planes. La gente hoy en día, la década actual, sigue en sus planes y sigue la violencia, sigue la maldad, sigue, hermanos amados, la corrupción. Y es un acontecimiento que está sucediendo hoy en día mundialmente, así como en los tiempos de Noé. Todo lo que pasó en los días de Noé está pasando hoy en día. Y todos ustedes creo que ya claramente pudieron ver lo que dice la Biblia, y realmente podemos estar seguros
y convencidos de que lo que la Biblia está exponiendo es verdad, como en los días de Noé. Todo esto que hemos leído de Génesis está ocurriendo hoy en día. Pero, punto 2, es importante saber que Dios tenía un plan dentro del plan de raer y destruir a todos los corruptos, violentos y malos que habían en la época de Noé. Había un plan de amor y de misericordia, porque el único justo, el único que caminaba con Dios y el único que era pregonero de justicia, Noé y su familia fueron salvos, ¿verdad? Hoy en día también se ha pregonado, también a través de Cristo podemos ser salvos de todos los juicios que nos merecemos, amados hermanos, y de todos vamos a ser culpables. Y esta pandemia es un juicio más, ¿verdad? La Biblia habla que todo ha pasado, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, hambres, pestes, enfermedades, todo, de terremotos, tsunamis, amados hermanos, de todo ha ocurrido, lo que está en Mateo 24 y en el libro de Daniel también. Y el ser humano aún así, la iglesia predicando a Cristo, aún así, ¿verdad? La gente sigue en la maldad, siempre la humanidad, en el mundo entero hay violencia y corrupción. Pero el punto 2 es que Dios tiene planes de amor, y en esos planes de amor, dentro de los planes de que nosotros mismos, nuestro pecado genera juicios de parte de Dios para que reflexionemos. Dios siempre tiene planes de amor en donde advierte, así como advirtió a la gente en los tiempos de Noé. Siempre Dios está con una posibilidad, una oportunidad de ser salvos. Y hoy en día tenemos el arca perfecta, que es Cristo Jesús. Y es preciso que si estamos ahorita pasando un tiempo de juicio, esperemos en Cristo, esperemos en el arca, esperemos que pase el diluvio, esperemos que pase la pandemia, esperemos en Dios, porque Noé esperó hasta que pasara el diluvio, salió del arca. Mira, hermanos, Génesis capítulo 7 dice claramente en el versículo 11 y 12, ¿verdad? En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, y Noé pasó, ¿verdad?, en el arca protegido, pero su paz transitó y pasó esos 40 días de diluvio protegido en el arca. Y llovió durante esos 40 días, cataratas del cielo a través de lluvia, y dice que las fuentes del abismo también fueron abiertas. Y, amados hermanos, en el 19:20, siempre de Génesis 7, dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Andes, Alpes, Everest, Tíbet, cordillera, la que usted conozca de su país, en América o en Europa, Asia, África, en donde usted viva y sea del habla hispana, sepa que en el tiempo de Noé, en los días de Noé, ese diluvio cubrió todos los montes. Y es tal, la Biblia dice, miren lo maravilloso que dice el 22, que todo lo que dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y dice el 20, que 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. O sea, después que fue cubierto el Everest, 15 codos más subió el agua, ¿verdad? Todos los montes fueron cubiertos. La tierra en ese tiempo mundialmente solo era agua. Y, amados hermanos, murieron todos. Lo único que se podía ver era un arca, y allá adentro estaban Noé, su familia, y obviamente los animales que en el plan de Dios él quería que fueran salvos, porque había un plan de volver a restablecer y restaurar la humanidad. Y eso lo hizo Dios en su amor. Hoy Dios tiene planes también de restauración, de reinstauración en la vida del hombre, en las familias y en el mundo entero.
pero nadie quiere escuchar, así como en los días de Noé, pero nadie quiere entrar al arca como en los días de Noé. Y una vez usted y yo entramos al arca, hay que esperar que pasen estos juicios, así como han pasado otros, y nosotros los cristianos seguimos esperando a la venida de Cristo Jesús, esperando pacientemente aunque pasen guerras y todo lo que tiene que pasar, seguimos esperando la venida del Señor. Y así, amados hermanos y hermanas, tenemos que esperar nosotros también que pase este nuevo juicio que hemos provocado por ser malos, violentos y corruptos, y tiene que estar usted y yo en un arca esperando que todo pase. Mire que según Génesis 8 dice la Biblia en su versículo 1-3 que Dios se acordó de Noé, y en el verso 3 dice que las aguas decrecían, bajaban gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Luego que dejó de llover en 40 días, esperó Noé 150 días más para que cesara el agua, ¿verdad?, que había. Y dice en el versículo 6 que sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. O sea, después de 150 días en que se empezaron a retirar gradualmente las aguas, entonces hasta 40 días más, entonces Noé abrió la ventana. Y aún dice, amados hermanos, en el mismo capítulo 8, en el versículo 10, esperó otros 7 días, ¿verdad?, para poder ver si regresaban las palomitas que él mandaba a buscar tierra. Y ahí en el versículo dice que esperó otros 7 días. Y dice el versículo 14 que hasta el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Hasta ese momento Noé dejó de esperar y salió del arca a tierra. Quiero decirte para terminar que después de comprobar que los acontecimientos actuales son los mismos que hubo en los días de Noé, después de decirte que es preciso esperar pacientemente este periodo de juicio que está pasando hoy en día, ¿verdad?, que esperes ahí seguro en un arca que yo te estoy presentando a Cristo Jesús, es necesario que tú y yo, todos nosotros, entendamos que Dios hizo en los días de Noé un pacto con Noé, y hoy en día Dios ha hecho un pacto con el ser humano, y ese pacto es salvarnos de toda condenación, de todo juicio, de toda muerte natural, amados hermanos, y eterna, a través de Cristo Jesús. Ese pacto, vamos a ver qué pasó en los días de Noé. En el capítulo 8, verso 20, dice la Biblia que edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Cuando nosotros hacemos un altar al Señor, Dios lo percibe con un olor grato. ¿Qué altar? Que usted acepte a Cristo. ¿Qué altar? Que usted adore al Señor, ore, ayune, que usted busque la presencia del Señor, que reconozca a Dios, a Cristo como su Salvador. Ahí usted entonces va a ser un olor grato a Dios. Ya cuando Cristo nos lava nuestros pecados, cuando Cristo nos salva, cuando le aceptamos, cuando nos reconciliamos, ahí nosotros ya no olemos a muerte, sino a vida. Ya no olemos, hermanos, a condenación, sino que a eternidad. Ya no olemos, hermanos amados, a diluvio, sino que a salvación. Ya no a condenación eterna, sino que a salvación. Y mire que Jehová dijo, percibió olor grato, dice el verso 21, y no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Mire qué tremendo. Dios dice que desde la juventud el corazón del hombre es malo, y eso está pasando. Eso es así, hermano, es una verdad absoluta, es una verdad 100%, ¿verdad? Porque Dios es Dios. Dios conoce los pensamientos y corazones de todos, y dice que Él dijo, ni volveré a más a destruir todo ser viviente como he hecho, ¿verdad? Dios dijo que ya no iba a hacer, y puso un pacto, ¿verdad?, que era un arco iris en las nubes. Dice Génesis capítulo 9, versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Con diluvio ya el Señor ha cumplido, ¿verdad? Dice que Él puso un arco en las nubes, según el verso 13, por señal del pacto que había hecho con Noé y con la humanidad desde que el diluvio terminó. Y dijo, es un pacto entre mí y la tierra, entre todos los seres humanos. Ya no voy a enviar diluvio.
¿verdad? Y Dios hoy a través de Cristo, ¿verdad?, nos ha anunciado que el reino de los cielos, amados hermanos, está pronto, está a las puertas, y Él toca, y si se le abre la puerta, amados hermanos, estaremos ahí con el Señor seguros en el arca, pasando y esperando que pasen los juicios, y esperando nada más que Cristo venga para irnos con el Señor. Y estaremos seguros, confiados, en paz, sabiendo que nuestra salvación es Cristo Jesús. Y quiero decirle que así como el Señor puso una señal de ese pacto en las nubes, en un arco iris, así está Cristo como señal. Fue puesto en una cruz y resucitó al tercer día y ascendió, y todo ojo le vio ascender en esos tiempos. Y un día cuando Él venga, ahí en las nubes donde está el arco iris cada vez que llueve, dice, y para que nos acordemos que no va a destruir la tierra Dios con diluvio, ahí veremos en las nubes también al Hijo de Dios. Todo ojo le verá, Cristo Jesús. Pero ahí algunos están pensando, ahí cuando lo vea a Cristo es que me voy a arrepentir. No es así, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando ya Cristo venga, si no estás listo, si nunca aceptaste a Cristo Jesús, si nunca le entregaste tu vida, si nunca lo reconociste como el arca que te podía salvar a ti, así como en los días de Noé, ahora hoy el arca es Cristo Jesús. Es el único, ¿verdad? Es el único en quien podemos tener salvación. No hay Dios de masoneros, no hay Dios de Rosacruces, no hay Dios de ninguna secta falsa, solo Cristo, solo aquel que predique a Cristo Jesús, ¿verdad?, es que va a entrar al arca de los cielos, ya la salvación eterna, ¿verdad?, y ser liberado de estos juicios que hoy están pasando en esta tierra. Así que yo quiero decirle que hoy acepte a Cristo Jesús, ¿verdad?, que hoy acepte a Cristo Jesús. Y si usted quiere aceptar a Cristo, diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, hoy he visto por primera vez, durante mucho tiempo no había visto la Biblia tan claramente como hoy. Tú nos quieres salvar de todos estos juicios, pero necesito aceptar a Cristo. Y hoy acepto a Cristo Jesús como mi Salvador, para que no pase lo mismo que pasó en los días de Noé. Si usted aceptó a Cristo hoy, yo quiero felicitarlo y decirle que me haga saber de alguna manera en un comentario, ¿verdad?, para orar por usted, para tener comunicación con usted y poderle seguirle dando la palabra. Mire que posteriormente en los tiempos, amados hermanos, avanzados los años, dice según Lucas 17 que leímos que nunca Dios destruyó con diluvio, pero a Sodoma y Gomorra, similar a los tiempos de Noé, era la gente, y ya fue que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, dice Lucas 17:29. Y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Dice que en aquel día, ahorita en los tiempos, cuando empecemos a ver estos juicios, dice que el que esté en la azotea y sus bienes están en la casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo no vuelva atrás. ¿Por qué? Porque las personas estamos pensando, hermanos amados, en comprar, vender. Dice el verso 28, así mismo sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Estaba el anuncio del Señor, estaban los pregoneros, amados hermanos, aún en estos tiempos, y pasan las situaciones y todo el mundo no deja de comprar, no deja de vender, no deja de plantar, no deja de edificar, de comer, beber. No está dejando el tiempo al Señor, el tiempo de aceptar, el tiempo que la palabra entre a su vida. Y usted, si quiere ser salvo de todos estos juicios, de esta condenación mundial que habrá para todo ser humano, nadie se escapará, ¿verdad? Es el único que puede salvarnos, Jesucristo, de todo esto. Así que ore conmigo si usted quiere ponerse a cuenta con Dios y reconciliarse. Hágalo, le ruego, le suplico que lo haga. Estamos pregonando salvación de estos juicios a través de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo a cuentas contigo. Quiero que el desánimo se vaya de mi vida y dejar de hacer lo malo, alejarme de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de la vida llena de maldad, del hurto, de la hechicería, de la santería. Quiero retirarme de todo lo malo, Señor, y aceptarte a ti como Salvador. Quiero empezar a vivir conforme a la Biblia. Quiero aprenderla, entenderla. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude. Yo oro por cada uno de los que está reconciliando y aceptando a Cristo. En el nombre de Jesús, el Señor los cubra con su sangre, los llene de su Espíritu Santo y los protege y los guarde de estos tiempos de juicio. Y esperen pacientemente en el Señor. Tengan la fortaleza, el ánimo y el gozo para poder esperar el día en que Cristo venga y ser salvos de todo esto.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Déjeme decirle que aún peores cosas vendrán. El plan de Dios se va a llevar hasta que ese se acabe. Ese nadie lo va a detener, ni lo va a detener nadie, ninguna nación poderosa, rico. El problema es que aún los gobernantes, los líderes del mundo no quieren reconocer a Cristo. Hay maldad, corrupción y violencia. No quieren que el Señor sea el Señor de sus vidas. ¿Qué Señor? Cristo Jesús. No quieren aceptar al único Dios verdadero. Pero hoy usted puede salir de cualquier secta, de cualquier religión falsa y aceptar a Cristo. Religiones no salvan, sectas no salvan, Cristo Jesús sí salva. Acéptelo, nada pierde, hágalo hoy y usted verá la bondad y la misericordia de Dios llegar a su vida, a su casa, y Dios puede hacer maravillas, milagros, prodigios y de salvación, de sanidad en su vida, porque Él ha prometido al que cree. Al que no cree, no, al que cree en Cristo Jesús. Dios le bendiga, la paz del Señor sea con usted.